de ir un poco rápido, pero sé que el Señor va a ministrar nuestra vida. Porque cuando la palabra del Señor se lee, cuando la palabra del Señor le damos lectura y abrimos nuestro corazón, bendición de parte de Dios siempre va a haber para su iglesia, para su pueblo. Pero quiero que lea conmigo nuevamente esta escritura, viendo el verso número 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí hemos leído todos estos versos. El tema de este día le hemos titulado Pasando a la otra orilla del mar. Los discípulos estaban, hermanos, con el Señor Jesús. El Señor Jesús había alimentado a 5,000 personas. Pero llegó el momento que el Señor Jesús le dijo: ¿sabe qué? Súbanse a la barca y se van a la otra ribera, a la otra orilla del mar. Mientras tanto yo despido a la gente. Quiero que vayamos viendo que el mar tipifica el mundo simbólicamente. Y nosotros por naturaleza vivimos en este mundo geográficamente. Pero llega el momento que aquí el Señor le dice a sus discípulos: súbanse a la barca y vayan delante de mí a la otra ribera. Se van a ir a la otra orilla. Estaban de este lado donde todo estaba tranquilo, donde estaban con el Señor Jesús, donde el Señor Jesús había alimentado a 5,000 personas. Pero llegó el momento que el Señor le dijo: mire, ustedes se van a ir adelante, tienen que ir a la otra orilla. Quiero explicar algo. La orilla donde estaban los discípulos, a la orilla donde nos encontramos por naturaleza en este mundo, es que nosotros de este lado, donde todavía el Señor no enviaba a los discípulos, se puede decir es que por naturaleza los que somos hijos de Dios y aún los que andan en el pecado, pagamos renta, dormimos, comemos, manejamos. Todo eso lo hace el que tiene a Dios y el que no lo tiene. Trabajamos, descansamos. Pero llega el momento que el Señor Jesús le dice: de aquí ustedes se van a ir a la otra ribera, se van a ir a la otra orilla, van a irse a aquel lugar. Adelántense, súbanse a la barca y se van a la otra ribera. Ellos estaban contentos, estaban tranquilos con el Señor ahí en ese momento, viendo lo que el Señor hacía, los milagros, las maravillas que el Señor hacía con el pueblo. Pero llegó el momento que el Señor le dijo a sus discípulos: se suben a la barca, se van adelante y se van a la otra ribera. Estamos aquí, hermanos. Pero la otra orilla es otra dimensión. No es la física que vivimos, donde el Señor toma ahora a nosotros como hijos de Dios. No es que Dios te va a tomar y te dice: vete a la otra orilla para que comas. No, ya estamos aquí por naturaleza. Trabajamos, dormimos, descansamos, corremos. Eso es por naturaleza. Es como Dios hizo eso en nuestra vida y lo hacemos. Igual el inconverso, el que no tiene temor de Dios, de igual manera lo hace. Pero aquí hay algo diferente. El Señor le dice: se van a ir a la otra orilla. Y yo quiero que lea conmigo el verso número 23, por favor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Verso 24. Y ya la barca, oiga, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo quiero detenerme en este verso. Les expliqué al principio de que el Señor quiere llevarnos a otra dimensión, o sea, a otra área de nuestra vida que sobrepasa lo humano. Porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Quiere que su pueblo no nos atasquemos, sino que vayamos avanzando a cada día más.
Y le dice, se van a ir a la otra orilla. Pero el verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice, la barca estaba en medio del mar, ya estaba en el mundo, ya es otra parte del área, hermano, de nuestra vida. El Señor dice que nosotros, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Y alguien puede decir, hermano, pero estamos sobre la tierra. Es de las dos dimensiones que quiero hablarle. La primera, la humana, que estamos aquí, pero hay un mundo espiritual. Hay un área donde tenemos que trabajar. Hay un área donde tenemos que preocuparnos. Y hay un área donde Dios se preocupa de meter al pueblo para hacer algo precioso. Dice que la barca estaba en medio del mar, en medio del mundo. Esto es para que usted y yo vayamos viendo dónde es que nosotros realmente estamos. Pero hay algo que me llama la atención. Dice que la barca estaba siendo azotada por las olas. Esto quiere decir que ya estaban desesperados, estaban pasando por un momento difícil los discípulos. Esto me quiere enseñar el Señor, que las olas aquí son las pruebas y las luchas. Y luego dice, porque el viento era contrario. Es donde entra la otra etapa de nuestra vida. Ahora, como hijos de Dios, oiga bien, nosotros trabajamos como el que no tiene temor de Dios. Nosotros descansamos como el que no tiene temor de Dios. Pero llega el momento que si usted, por ejemplo, vive con alguien que no tiene temor de Dios, los dos trabajan, los dos pagan renta, compran comida, pagan los biles, manejan, se bañan la naturaleza. Pero si llega un momento que usted le habla del Señor, empiezan los problemas. Entramos a otra dimensión. Su estilo de vida de Él es diferente al estilo de vida de usted como hijo de Dios. Y entonces es donde empiezan los problemas. Es donde dice, hey, ¿sabes qué? Conmigo no te metas, tú lo tuyo y yo lo mío. Esa otra área de nuestra vida que nosotros no podemos compartir en el mundo. Por naturaleza trabajamos y vamos a trabajar mientras estemos aquí. Amén, hermanos. Pero no por eso quiere decir que porque estamos sobre esta tierra geográficamente tenemos que hacer lo que el mundo hace. No, ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que agradar al Dios de los cielos, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de allá el Señor nos sacó. Pero oiga, el Señor le dice, hey, súbanse a la barca que van a ir a la otra orilla, van a ir a la otra ribera. Y cuando el Señor los envió, mientras el Señor oraba, hermano, la barca empezó a ser azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así es, hermano, nosotros también estábamos, hermano, igual en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora usted y yo fuimos llamados por Dios y estamos en Cristo Jesús. Por lo contrario, hermano, el mundo está en contra de la voluntad de Dios, en contra de los hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Vayamos al verso 25 para ir entrando al tema. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Note esto. El Señor Jesús vino mero cuando estaba la tempestad. El Señor Jesús vino mero cuando las olas estaban azotando la barca. Quizá atemorizados, quizá desesperados. Y el Señor llega a la cuarta vigilia. El número 4 es un número simbólico. Un número que usted pueda decir que simbólicamente significa prueba, aflicción o desierto. Quiero ponerle como ejemplo cuando llovió 40 días y 40 noches en el diluvio, aunque el pueblo o ahí esa familia había durado más de un año dentro del arca. Y también vemos que el pueblo de Israel estuvo 400 años, o exactamente 430 años esclavizados. Pero también Elías caminó 40 días en el desierto. El Espíritu tomó a Jesús para ser tentado.
y ayunó 40 días y 40 noches. Y vemos también, hermano, que es algo importante de ver que en cada una de estas cosas que le acabo de mencionar, no es que se alegraban, eran momentos difíciles. El pueblo caminó 40 años por el desierto. Entonces el Señor viene a la cuarta vigilia, mero cuando el problema, mero cuando las olas estaban azotando la barca. El Señor, hermano, toma a los hijos, a sus hijos, hermano, y a cada uno de nosotros va a llegar el momento que nos va a decir: súbete a la barca y te me vas a la otra orilla. Súbete a la barca y te vas a pasar a la otra orilla. Hermano, pero ¿cómo? Aparentemente como que el Señor no está. Hermano, siento el problema grande. Mi marido como que me quiere dejar, como que me quiere engañar. Mi hijo se ha puesto rebelde, mi hija se ha puesto rebelde. Mire los pleitos en la familia. ¿Sabe qué, hermano? Así le pasó a los discípulos. El Señor le dijo: súbanse a la barca, y se van a la otra orilla. No estén tranquilitos aquí, van a ver algo maravilloso. Súbanse y se van a la otra orilla. Y por lo tanto, dentro de la barca